¡Hey! Muy buenas tardes a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo este pedazo de aerógrafo de Gallery que me han enviado hace nada, escasos días. Y bueno, no he tenido tiempo hasta ahora de sentarme y pues hacer un unboxing como Dios manda y enseñarlo a ver qué tal. La verdad es que tenía muchas ganas de poner mis manos encima de este pedazo de aerógrafo y finalmente pues los de Gallery me lo han enviado. Así que nada, ahora vamos a abrirlo y veremos a ver qué tal está y qué es lo que incluye este aerógrafo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, como siempre, lo que es la presentación de la caja, los de Gallery se lo curran mogollón. Esto, desde luego, si estuviera en una tienda con distintos aerógrafos, tu vista se iría directamente a las cajas de Gallery, porque se lo curran un montón. Y bien, por el otro lado, tenemos lo que es la visión del explotado de todas las piezas que componen el aerógrafo y qué es lo que te incluye, ¿vale? Bien, vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay dentro. Vamos allá. Bien, lo primero que tenemos es, pues bueno, la típica tarjetita que te explica lo básico para empezar, ¿vale? Bueno, como en otros aerógrafos han hecho, han diferenciado lo que es físicamente la boquilla del 0,2 y del 0,4, ¿vale? Para que no tengas confusión cuando vayas a montarlos y te puedas equivocar digamos, con lo que es el cap, el protector de cada uno de los dos kits que viene, de la aguja de 0,2 y del 0,4. Y bueno, como en todos los aerógrafos, pues viene con las instrucciones y una pequeña guía para comenzar rápido a empezar con el aerógrafo. Te explican también, pues igual que en la otra tarjeta, pues cómo cambiar la aguja del 0,2 al 0,4. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. ¡Wow! Aquí está esta maravilla. Bien, como todos los aerógrafos de Gallery, viene con su kit de recambio. Bueno, la Ventus viene en distintos colores, ¿vale? Han hecho distintas combinaciones con lo que es el cuerpo y la parte trasera, las han hecho con distintas combinaciones. Incluso han dado la posibilidad de poder customizar el aerógrafo para poner aquí tu nombre, logo, lo que fuera. En fin, la verdad es que se lo han currado bastante. Es un aerógrafo ya de gama alta, ¿vale? El aerógrafo viene con el kit de aguja de 0,2 preinstalado y aquí dentro pues te incluyen lo que es todo lo que es el kit para cambiarlo al 0,4, ¿vale? Viene aquí con su nozzle, con lo que es el obturador y con la tapa pues para esta aguja, ¿no? Bien. Bueno, viene con dos cazoletas distintas. Bueno, a mí personalmente me suele gustar la cazoleta grande para meter más pintura. Eso ya va a gustos personales. Madre mía, viene esto muy, muy, muy bien cerrado. Parece mentira, pero vienen de fábrica bastante bien sellados y no conseguí abrirlo. Así que he tenido que hacer un fuera de cámara para poder abrirlo porque venía muy, muy a presión. Luego ya una vez cerrado, ya, o sea, una vez ya sacado una vez, ya sí que entra y sale mejor. Y bueno, y aquí tenéis la aguja del 0,4. De hecho, incluso te lo ponen con una pegatinita por aquí para que lo veas. ¿Vale? Bien. Bien, vamos a ver el aerógrafo. A ver, ahí lo tenéis. Muy, muy, muy bonito. El Titan Mist. Muy, muy bonito. Viene protegido con una tapita de plástico. Y bueno, aquí lo tenéis. La verdad es que se ve muy bonito. En mano también se ve bastante cómodo. La verdad. Está guay lo de la forma esta que tiene aquí. Lo hace bastante agradable a la mano. Y bueno, y lo que es el gatillo, me gustaría probarlo cuando tenga aire a presión. Pero en un principio se ve que hay diferencia con el Gallery Mobius, con el 0,2, ¿vale? Que es el que normalmente me veréis que utilizo siempre. Y bueno, vamos a ponerle lo que es la cazoleta. A mí me gusta el tamaño que es un poquito más grande, para ponerle un poquito más de pintura. Enroscamos y listo, ¿vale? Y ahora ya se debería de poder sacar esta tapita. Ahí está, venía muy bien cerrada, ¿vale? Vamos y listo. Y bueno, y este es el protector que lleva para la aguja, ¿vale? Cada uno de los kits lleva un protector distinto, ¿vale? Este protector me parece, personalmente, me parece mucho mejor que el otro, pero más que nada porque con los dedos
cuando se te queda la pintura seca en la punta de la aguja, que eso es lo normal, lo más normal del mundo, puedes limpiarlo directamente o coger un bastoncillo y limpiarlo directamente sin necesidad de desenroscar la tapa protectora. Pero ¿qué ocurre? Tienes que tener más cuidado, ¿vale? Porque un pequeño golpe y la aguja está accesible para que se pueda doblar. Entonces hay que tener más cuidado. Aparte, lo que tiene, pues es lo clásico de los aerógrafos de Gallery, que es el tope. Yo personalmente ya sabéis que no lo suelo utilizar, pero igualmente, si estáis comenzando a pintar, pues la verdad es que igual os viene práctico, es el tope del gatillo, ¿vale? De cuánto retroceso va a tirar el gatillo hacia atrás, ¿vale? Con ese retroceso, lo que vamos a hacer es que salga más o menos pintura, ¿vale? Cuando pulsamos hacia abajo es un aerógrafo de doble acción. Cuando pulsamos hacia abajo sale aire, cuando tiramos hacia atrás sale pintura. Si depende de cuánto hacia atrás tires el gatillo, saldrá más o menos pintura, ¿vale? Entonces, con esto puedes limitar, como veis, conforme lo voy enroscando, se va moviendo esta pieza, uniéndose con la otra que es la que tiene enganchada la aguja. Entonces, lo que hace es que le da un tope para que en cuanto choque ya no permitirá que tire más hacia atrás el gatillo, ¿veis? Ahora ya no me deja tirar más hacia atrás. Hacia abajo sí para que salga aire, pero hacia atrás no para que salga pintura, ¿vale? Yo personalmente ya normalmente no me veréis en ninguno de mis tutoriales con el sistema este montado. Normalmente yo me lo suelo quitar, pero por el sencillo motivo de que me gusta tener esto accesible para limpiar rápidamente el aerógrafo, porque es una pieza más que hay que quitar cada vez que tienes que limpiarlo. Entonces, personalmente, yo no lo suelo llevar montado, ¿vale? Y bueno, el aerógrafo viene ya preparado para el suelta rápida, ¿vale? Este es el conector que es para conectarlo directamente si lo tenéis el sistema de suelta rápida para conectar distintos aerógrafos. Simplemente bajamos un poquito. Esto, veis que tiene un muellecito, pues esto lo que hace es para poder conectarlo y sacarlo rápidamente sin necesidad de estar enroscando. ¿Que no tenéis esto? No pasa nada. Desenroscáis este accesorio, esta pieza de aquí y lo podéis conectar directamente a la manguera. Cacerola y le ponemos un poquito de pintura y a ver qué tal. La verdad es que se siente muy bien. A ver qué tal una línea fina de cerca. Estupendamente. Y bueno, como podéis ver, los trazados van muy bien. Se pueden hacer líneas finas, todo lo fina que tú quieras. Lo importante realmente, la diferencia que estoy viendo es en el gatillo. La verdad es que aquí en el gatillo se siente mucho mejor que en el Gallery Mobius. Seguramente va a ser mi aerógrafo a partir de ahora, mi aerógrafo favorito. Porque como habréis visto en la mayoría de mis tutoriales, utilizo el Gallery Mobius con la aguja del 02 y la verdad es que estoy súper contento con él. Pero claro, aquí ya hay una diferencia con lo que es el gatillo. Creo que se siente más cómodo, tendría que volver otra vez a cogerlo y compararlo, pero me da la sensación de que lo que es con el agarre, con esta forma que tiene, es bastante más cómodo. Pero vamos, tendría que coger los dos y ir intercambiándolo para realmente darme cuenta de si hay diferencia o no, ¿vale? Pero va muy, muy bien, la verdad. Y bueno, lo que os comentaba de la gracia de este protector de la aguja es que directamente pues puedes con los dedos limpiar la puntita sin necesidad de sacarlo o incluso rápidamente se puede sacar porque no tiene rosca, ¿vale? No va simplemente con un poquito de presión. Entonces, la verdad es que esto lo hace súper cómodo. Lo único es que tenéis que ir con cuidado para que no se doble la aguja. Y bueno, una vez limpiado las piezas, pues nada, el montaje es muy sencillo. Simplemente cogemos el obturador, lo ponemos en la tapita, ¿vale? Y de aquí ya lo podemos enroscar directamente, ¿vale? De enroscarlo ya le ponemos el protector de la aguja. Podemos poner ahora, si queréis, la cazoleta. Enroscamos, ponemos la tapita. Para meter el gatillo, simplemente observamos, veis que esta pieza de aquí dentro rota, ¿vale? Puede girar un poquito. Pues tiramos hacia atrás con el muelle y tiene que quedar por delante, el gatillo tiene que quedar por delante de esa pieza, ¿vale? Así que metemos ahora el gatillo, ¿vale? Eso sí tiene que quedar ahí atrás. Y ahora ya sí que podemos meter el gatillo y ya estaría listo para poner la aguja, ¿vale? La aguja tiene que pasar a través del gatillo.
Así que esto lo tenéis que tener desenroscado, ¿vale? Y metemos la aguja. Yo me gusta meterla de atrás, me gusta meter la aguja de atrás hacia adelante, ¿vale? Así si quedara algún resto de pintura, lo sacará hacia allá, hacia afuera, ¿vale? Metemos hasta el fondo hasta que salga la puntita de la aguja y ya podemos enroscarlo. Una vez enroscado, ponemos la tapita trasera, encajamos, a ver, ahora, y enroscamos hasta que esté hasta el fondo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ya estaría. Listo para pintar. Bueno, mis conclusiones. El aerógrafo está muy bien, pero claro, realmente donde veremos si funciona bien o no es en el trabajo diario. Donde se va a ver el desgaste y el funcionamiento real es cuando pues me ponga a pintar figuras, ¿vale? Así que nada, lo veréis en los siguientes tutoriales y os iré comentando mis conclusiones a lo largo del tiempo, ¿vale? Así que esto sería por hoy, el Gallery Aventus Titan Mist. Y si os ha gustado, ya sabéis, darle like y comentar si tenéis un par de minutillos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial unboxing. Un abrazo a todos.